Hasta la fecha, nosotros vimos un modelo de la economía entendida como un todo y tratamos de entender cómo interaccionan tres mercados: el mercado de trabajo, el mercado de bienes y el mercado de activos, la oferta y la demanda de dinero. Vimos, dos formas de representar esa economía. Una forma de representarla vimos que era en el diagrama producto contra tasa de interés. Ahí tenemos el diagrama ISLM, donde se cortan tu IS y tu LM. Vos tenés dos mercados de los tres en equilibrio: el mercado de bienes y el mercado de dinero. Si además le superpones al diagrama ISLM una línea vertical, la producción potencial, la producción de pleno empleo, tenés un diagrama que te sirve para entender los tres mercados de la economía: el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de trabajo, o el pleno empleo, en un diagrama producto contra tasa. Y después vimos cómo transformar ese diagrama en un diagrama un poco más conocido por ustedes, o más convencional, o más visto, que es el diagrama donde tenés en el eje horizontal la producción, pero en el eje vertical, en vez de tener la tasa de interés, tenés el nivel de precios. Y vimos en ese diagrama producción contra precios, esto que digo, la tercera línea de línea positiva, la oferta y la demanda agregada de la economía. Bueno, y vimos algunas variantes. Vimos una oferta agregada vertical, que es el equivalente en este diagrama a la línea del pleno empleo del otro, o sea, la producción que resulta del equilibrio del mercado de trabajo. Y vimos una demanda agregada que tenía pendiente negativa. Y vimos una oferta agregada que podía ser o una línea horizontal, en los modelos keynesianos con precios fijos, o una línea con pendiente positiva en los modelos clásicos, donde los precios no son fijos, y lo que hay es en realidad unos agentes que tienen un problema de percepción del nivel de precios. Cuando perciben mal el nivel de precios, la producción efectiva puede ser distinta de la producción potencial. Si uno quiere entender qué le pasa a una economía, uno mira la calle, uno mira el consumo, la inversión de la economía, la conducta de la tasa de interés o del nivel de precios, uno puede usar este modelo tanto en una forma como en otra, o sea, tanto en el plano producción tasa de interés como en el plano producción nivel de precios. Hay un aspecto del modelo que tramitamos bastante rápidamente y dijimos, bueno, la producción potencial, el nivel de pleno empleo o la oferta agregada vertical, como quieran verlo, es el nivel de producción que corresponde al equilibrio del mercado de trabajo. Y definimos entonces el equilibrio del mercado de trabajo como la igualdad entre la oferta y la demanda. Ahora voy a ir un poco sobre ese tema. Y la sensación que yo tengo, o por lo menos esa es mi sensación como exalumno de esa facultad, que cuando a mí me contaban esa historia, no me acuerdo si la vi en economía o si la vi después en algún curso después de la carrera, o si la vi en la maestría cuando estudié el posgrado de economía, a mí me dejaba una sensación de gusto a poco, ese esquema medio raquítico de oferta y demanda de trabajo, donde te decían que el empleo era el empleo de equilibrio, y vos lo que ves todo el tiempo es que hay desequilibrio, hay desempleo, o sea, eso es lo que ves en la vida real. Entonces, yo lo que voy a tratar de agregarle es algún par de añadidos a ese modelo para que nos resulte más realista para entender tanto el modelo macroeconómico como puntualmente la conducta del mercado de trabajo y, por lo tanto, la línea vertical esa de la producción de pleno empleo. Es decir, voy a tratar de examinar un poco más en detalle los fundamentos microeconómicos, si quieren llamarlo así, del pleno empleo en la economía. Voy a seguir pensando por ahora que la economía es una economía cerrada, porque, bueno, no me cambia mucho el argumento, y en cambio, si yo agrego un sector externo, nada más lo voy a confundir, y prefiero agregar un sector externo cuando abramos la economía y hablemos del tipo de cambio, el tipo de cambio real y las cosas que vamos a ver en un par de clases más. Esa es la primera parte de la clase, digamos, meterme más en los detalles del mercado de trabajo y el papel que el mercado de trabajo desempeña en el pleno empleo. Y por tanto en el desempleo, o cómo explicar el desempleo en la economía. Y por otro lado, la clase de hoy, en menor medida, o sea, no estoy tan preocupado por ver sí o sí o y eso, de hecho a la mañana no lo vimos en el curso de la facultad, quiero contarles a ustedes un poco sobre cómo es la decisión de inversión de la economía. Porque las empresas en la economía, o sea, las empresas que son las que generan los productos que todos compramos, los servicios, toman dos decisiones fundamentales
que tienen que ver con el mercado de factores. Una es contratar trabajadores, mano de obra, empleo, y otra cosa es, otra conducta que tienen es comprar bienes de capital, es decir, invertir. Entonces yo quiero dedicar una parte de la clase de hoy también, o la clase del lunes que viene, si no llego a tener tiempo, a darles una definición más precisa de algunas cosas que fuimos diciendo medio por encima, como por ejemplo que la inversión se relaciona negativamente con el tipo de interés, cosa que ya vimos, que es lo que explica la pendiente negativa de la IS. Pero hoy quiero meterme más en los detalles de ver cómo funciona eso. En este aspecto, al aclarar estas cosas, lo que estoy haciendo además es abrir una especie de ventanita o de puente entre estos temas muy del corto plazo. O sea, todavía estamos mirando las oscilaciones de la actividad económica, el hecho de por qué la producción de corto plazo fluctúa respecto al nivel de pleno empleo. Pero al hablar del tema de inversión y formación de capital, ya me estoy abriendo como una ventana, les decía, hacia un tema que medio como es, a ver, de no tan corto plazo y más bien de mediano, largo y muy largo plazo, que es el crecimiento económico, o sea, el hecho por el cual la producción potencial cambia en la economía. Es decir, vos en la economía tenés todo el tiempo fluctuaciones de la producción corriente respecto de la producción potencial, y a su vez tenés una producción potencial que está cambiando, porque todo el tiempo en la economía están cambiando, a ver, la tecnología, los conocimientos, la cantidad de capital, etcétera, etcétera. Así que un poco es una manera de habilitarme el paso para los temas que vamos a ver en un par de clases más, que tienen que ver con la conducta de la economía a largo plazo. Es súper importante, porque ustedes van a ver que muchas veces las cosas que los gobiernos, o el ministro de Economía, o las autoridades tienen que hacer para estabilizar la economía a corto plazo, suponete, para eliminar las brechas contractivas o para mantener una cierta estabilidad de precios, no son las mismas políticas que tiene que hacer para alentar el ahorro de la economía, la inversión, la formación de capital y, por lo tanto, el crecimiento a largo plazo de la economía y el empleo. Son como objetivos que muchas veces son objetivos contrapuestos, o por lo menos en algunos aspectos. Bueno, a ver, déjame contarte un poco algo que tienen en común estos dos temas: la demanda de trabajo de las empresas y la demanda de capital o la inversión. Yo voy a decir que las empresas de mi economía, de esta economía, de mi modelo macroeconómico, son todas unidades iguales, son todas empresas que se parecen en cierto sentido, y se parecen en el sentido de que para producir un cierto nivel de producción, Y minúscula, contratan una cierta cantidad de capital, K minúscula, y una cierta cantidad de capital, N minúscula. Perdón, una cierta cantidad de trabajadores, N minúscula. Y la forma de combinar trabajo y capital es esto que yo acá escribí como F de KN, que quiere decir que el nivel de producción de la economía, de esa empresa de economía, es una función de la cantidad de capital de cada empresa y el empleo que demanda cada empresa. Eso es lo que llamamos en economía función-producción. Es una descripción simplificada, hipotética, de la conducta de las empresas. Fíjate, el primer gran supuesto que yo voy a formular respecto de la conducta de esta economía es el siguiente. Si yo multiplico la cantidad de trabajo y la cantidad de capital, o sea, estos insumos de producción, por una constante, suponete por 1, perdón, por 2, por 2,5, por 3, el nivel de producción va a aumentar en la misma magnitud. Es decir, si yo multiplico K y N por Z, Z es una constante positiva, la producción BSI va a ser ZI. Por ejemplo, si duplico la cantidad de capital y trabajo, si hago N igual a 2N y K igual a 2K, la producción va a ser igual a 2I. ¿Se entiende la idea? Esa característica de que si vos duplicás todos los factores de producción, aumentás o duplicás la producción, se conoce en economía con el nombre de rendimientos constantes a escala. Rendimientos constantes a escala. A ver, ¿cuál sería la idea detrás de eso? Suponete que en la cuadra de tu casa hay una heladería. El tipo tiene una cantidad de trabajadores y 2 o 3 máquinas que producen crema de helado. La idea es que si alguien abriera al lado de la heladería de ese vecino una heladería igual, con el mismo equipamiento y con la misma cantidad de trabajadores, las dos producirían la misma cantidad de helado. O sea, no es que la nueva heladería produciría menos. Entonces,
la idea de los rendimientos constantes es eso, es una idea sobre la replicabilidad de la economía. ¿A qué apunta esa idea? Bueno, a una cierta idea de que una economía en competencia perfecta, donde las empresas, como esta que estamos representando, venden a un precio dado de antemano, es decir, no fijan precios, y contratan trabajo y capital a precios también determinados en el mercado, o sea, ellos no pueden fijar ni el precio del que venden, ni el precio de los factores que contratan. Esa empresa perfectamente competitiva exhibe rendimientos constantes a escala. Esa es un poco la idea. El otro supuesto que voy a hacer es que estas empresas tienen otra característica. Suponete que a corto plazo estas empresas pueden aumentar un factor pero no el otro. Es una economía llamada ceteris paribus, que quiere decir en latín algo así como manteniendo lo demás todo constante. Lo demás es, si yo permito que varíe la cantidad de trabajo, lo demás sería la tecnología, o sea, la forma, la función, producción y la cantidad de capital. Si yo aumento la cantidad de trabajo y lo demás permanece constante, la producción aumenta. Pero a medida que yo aumento la producción, perdón, a medida que yo aumento la cantidad de trabajo, la producción aumenta cada vez menos. Es decir, un producto marginal decreciente, mi función producción. Y eso es cierto, tanto que yo analice cómo varía la producción cuando aumento la cantidad de trabajo, manteniendo fijo el factor el stock de capital, como cuando analizo cómo aumenta la producción, manteniendo fija la cantidad de trabajo y aumentando la cantidad de capital. En ambos casos, los rendimientos en el factor, los rendimientos marginales en el factor variable son decrecientes. ¿Por qué son decrecientes? Justamente porque hay un factor limitante. Hay un factor que impide que la mera suma de unidades adicionales del factor variable aumenten en la misma proporción el nivel de producción. Bueno, ambos factores o ambos supuestos, los rendimientos constantes a escala y los rendimientos decrecientes, o los productos marginales decrecientes de los factores que varían de a uno a la vez, caracterizan la conducta de una empresa competitiva. A ver, ¿es la economía en el mundo en que vivimos una economía perfectamente competitiva? Bueno, no. Sin embargo, la idea de la economía perfectamente competitiva me presta a mí un servicio de simplificación para entender, bueno, el trazo grueso de la economía, de un modo que mi modelito de oferta y demanda de trabajo me permite entender a trazo grueso el mercado de trabajo, y después, obviamente, a la medida que vos querés tener una mirada más matizada, más compleja, tenés que ir agregando detalles. Por ahora vamos a suponer que esta economía está integrada con empresas que son perfectamente competitivas en el sentido de que no fijan precios, ni del bien que venden, ni de los factores que contratan. Bien, entonces fíjate, si esto es así, ¿cuál es el problema de esta empresa? O sea, ¿cuál es el problema? Me refiero, ¿cuál es típicamente la situación de esta empresa perfectamente competitiva? Bueno, tiene que contratar factores, capital y trabajo, por los cuales paga un cierto precio para producir un bien, una cierta cantidad de un bien que vende a un precio dado. Es decir, el problema de esta empresa miren en el libro, el capítulo del mercado de trabajo, para esto que les digo, que creo que es el capítulo 21, si no me equivoco. El problema de esta empresa es este. Suponete que estamos tratando de decidir si vamos a contratar o no un trabajador más. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, acá adentro tengo la evaluación de cuánto le aporta a la empresa, en términos de producción, un trabajador más. ¿Cómo haces eso? Bueno, calculo la producción para una cierta cantidad de capital K y una cierta cantidad de trabajadores N más 1, o sea, le agrego un trabajador, y a eso le resto lo que produciría sin incorporar ese trabajador, que sería la producción que corresponde a esa misma cantidad de capital y a la cantidad de trabajo N sin el trabajador adicional. Eso que está entre paréntesis tiene un nombre bastante conocido en economía. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo se llama el producto de agregar un trabajador más? ¿Producto marginal de trabajo? Producto marginal de trabajo. Entonces, lo que hice ahí fue escribir en una versión bastante sencilla la idea del producto marginal de trabajo, entendido como cuánto te aporta a la empresa contratar un trabajador más. Si yo lo hubiera escrito con más propiedad, tendría que haberlo escrito de otra manera. A ver, con funciones continuas, pero no mi intención, pues los hubiera confundido. Ahí se entiende que lo que hice fue dejar que n varíe en una unidad. Ahora, fíjate, acá tengo lo que aporta ese trabajador adicional,
Lo que aporta es la producción con él menos la producción sin él, y a esto lo multiplico por el precio. Es decir, ¿qué tengo de ese lado de la expresión? Los ingresos de la empresa que genera ese trabajador. Tengo el precio del bien que vende la empresa por la cantidad de unidades del bien que produce el trabajador adicional. Entonces el producto del precio por la cantidad producida por ese trabajador es lo que él le aporta a la empresa en términos monetarios, en dinero. ¿Y qué escribí acá a la derecha? Bueno, acá escribí el costo de contratar a ese trabajador. Fíjense, la cantidad de capital no varía. Entonces, yo acá debo escribir un término que te había hecho, me lo salteé, lo puse directamente el resultado. Yo debería haber escrito R, que es el costo de contratar una unidad de capital, por la variación de la cantidad de capital. Como la cantidad de capital no varió, o sea, acá sigue siendo el mismo nivel, acá pongo un 0, porque no varió la cantidad de capital. Es decir, no tengo un incremento en el costo de uso de capital porque no uso más capital. Y acá tengo el salario nominal que le pago al trabajador por la variación en la cantidad de trabajo, que es 1, porque contraté un trabajador adicional. Entonces, si yo simplifico un poco esa expresión, me queda que el precio del bien, que es esto, por todo esto que está acá, que dijimos que se llama producto marginal de trabajo, que lo escribo así, menos esto es 0, porque es R por 0, menos el salario nominal W por 1, que es el trabajador adicional, el salario nominal por 1 es el salario nominal, me queda esta expresión, que dice que el precio del bien, por lo que produce en el margen el trabajador, menos el salario nominal, debería ser mayor o igual a 0. A ver si alguno de ustedes se da cuenta. ¿Por qué digo que eso debería ser mayor o igual a 0? El ingreso que produce el trabajador menor lo que me cuesta el trabajador. Tiene que ser mayor o igual a cero porque la empresa necesita sacar un beneficio, digamos, un ingreso adicional de incorporación del trabajador, y si no, si toda esa cuenta nos da, digamos, menor que cero, digamos, implica que estamos teniendo una pérdida para contratar al trabajador, y por ende no tenemos que contratarlo. Bien, coincido con Gabriel. Lo que dice Gabriel es, si esa cuenta que está acá me da negativo, quiere decir que me conviene no contratar a ese trabajador, porque si no lo contrato, no pierdo. No pierdo. Entonces, ese trabajador adicional no lo contrato si ese término me da negativo. Y estrictamente, lo que va a ocurrir es que si son trabajadores discretos, o sea, trabajadores discretos quiero decir, no gente callada. Trabajadores discretos son cuando pegamos saltos unitarios. Yo en mi modelo estoy mirando aumentos de a 1. Es decir, es probable que esta función tenga algún punto que haga P minúscula por PMN menos W igual a 0. Pero es muy improbable que en términos prácticos eso ocurra. Si lo que va a ocurrir es que va a haber un trabajador donde esto me va a dar positivo y ya va a haber uno siguiente donde eso me va a dar negativo. Entonces la empresa va a contratar hasta el punto donde esa cuenta le da positivo. Ahora, si yo pudiera acercarme a la vecindad de ese punto, o sea, si yo pudiera contratar fracciones de trabajadores, cómprame por un ratito esta cosa que no tiene mucho sentido desde el punto de vista práctico, pero que tiene sentido desde el punto de vista conceptual. Si yo pudiera contratar fracciones de trabajadores, yo pudiera acercarme variando la cantidad de trabajo, no de uno en uno, un trabajador, dos, tres, cuatro, sino 1, 1,5, 1,75. Debe haber un lugar donde esta diferencia se hace 0. Bueno, eso sería algo así como la regla óptima de contratar para la empresa. ¿Por qué? Porque contratar un poco menos haría que no maximice beneficios. Puede contratar un poco más y maximizar beneficios. Y contratar un poco más lo haría también no maximizar beneficios, porque tendría beneficios marginales negativos. Es decir, el punto ideal donde la empresa encuentra que no tiene manera de maximizar beneficios, contratando menos o contratando más, y cuando la diferencia entre esto es igual a 0, o lo que es lo mismo, cuando el valor del producto marginal es igual al salario que paga la empresa. Fíjense, si yo divido todo por P minúscula, este P minúscula es el precio del bien, supone que mi empresa produce y vende computadoras. Si yo divido todo por el precio de las computadoras, me va a quedar del lado izquierdo esto multiplicando por P dividiendo se me van, me queda solamente el producto marginal del trabajo. Acuérdense que el producto marginal es una función, ¿no?, que varía con la cantidad de trabajo, no es una constante. Y del lado derecho me queda un número, el salario nominal, el salario del mercado, y dividiendo me queda el precio del bien. Ahora, si yo tengo el salario nominal, que es la cantidad de plata que reciben los trabajadores, y la tengo dividida por el precio de la computadora, ¿qué es eso que tengo ahí?
¿Qué sería esa cosa que es como si fuera el salario que le pago, pero en vez de medido en pesos, medido en computadoras? ¿Cómo lo podríamos llamar? Puede ser el salario real. Es salario real. Es el salario real, porque lo que me dice es, en términos, supongamos que esa economía produce solo computadoras. Lo que me dice el salario real, ese cociente, W sobre P minúscula, es si él comprara solo computadoras, porque es el único bien de esa economía un poco rara, que solo vende computadoras y solo produce computadoras, ¿cuántas computadoras él se podría comprar? Es decir, me daría una medida del poder de compra de su salario, más que de su salario expresado en términos puramente nominales o monetarios. Ok, en una economía como la nuestra no nos interesa ese cociente en términos de la división del salario nominal por el precio de un bien, sino que tiene sentido reemplazar eso, ese precio del bien, por otra cosa. ¿Por qué reemplazaría el precio del bien que produce esa empresa para entender el salario real de toda la economía? ¿Qué podemos hacer? Es una economía que produce muchos bienes, no un solo bien. ¿Qué se parece al precio de un bien en una economía de muchos bienes? La inflación, Pegaste en el palo, sí, tiene que ver con eso, pero ¿con qué construir la inflación? ¿Con qué indicador? índice de precios. El índice de precios. Entonces, si vos tenés el índice de precios, tenés el salario nominal dividido el índice de precios, vas a tener un índice de salarios que compara la evolución del salario nominal contra la evolución del índice de precios, es decir, compara la evolución de tu salario contra la inflación. ¿Sí? Si vos tenés arriba el salario nominal probablemente cambia con el paso del tiempo, ahí tenés una inflación de salarios, el denominador, el nivel de precios cambia, ahí tenés la inflación del nivel de precios, y te da una medida, ¿no? Esa famosa conversación sobre si los salarios suben por la escalera y la inflación sube los precios suben por el ascensor. Bueno, ese tema. Ahí tendrías una medida del salario real de la economía. Ok. Fíjense, entonces volvamos a nuestra idea del mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo fuera así, teníamos acá esta línea negra que es la demanda de trabajo. Fíjate que ya directamente pongo el salario real en el eje vertical para hacerme la cosa más sencilla, no poner W sobre P ni W mayúscula y pensar todo en términos reales. Y en el eje horizontal tengo la cantidad de trabajo que es demandada y ofrecida. Demandada por las empresas, ofrecida por los hogares. En ese gráfico yo superpuse y me voy a ahorrar contarles una historia muy sofisticada de la oferta de trabajo porque no vale la pena, porque nada más que le dedique 20 minutos a una cosa que se va a entender más fácil si te la digo en una frase. Si el salario real aumenta, yo tengo más incentivo de trabajar más. O sea, es así. Si la universidad me dice, mira, Claudio Iglesias, te vamos a aumentar el salario nominal en un 60%, yo voy a trabajar los sábados a la mañana a las 7 de las facultades. Así todo el mundo haría una cosa parecida. Es decir, si el salario real aumenta, o sea, cuando aumenta el salario en la universidad, el nivel de precios no aumenta en la misma medida, ¿no? Si el salario real aumenta, yo trabajo más, porque si el salario real aumenta y yo no trabajo, el costo de oportunidad de mi ocio aumenta mucho. Acuérdate que todo el tiempo vos estás haciendo además una asignación del tiempo, entre el tiempo para vos y el tiempo que vendes en el mercado de trabajo para conseguir ingresos. Entonces, si aumenta el salario real, yo ofrezco más trabajo y eso explica la pendiente positiva de esta curva de oferta de trabajo. A ver, primera gran idea del mercado de trabajo, que medio ya la vimos en la materia, se las conté, pero a partir de hoy voy a meterle un par de, de modificaciones interesantes. Ese mercado de trabajo es un mercado de trabajo donde la oferta y la demanda se cortan en un punto, y en ese punto donde se cortan, la cantidad de trabajo es la cantidad de trabajo de equilibrio, porque a esa tasa de salario, los trabajadores que están dispuestos a trabajar esa tasa consiguen empleo, y las empresas que están dispuestas a pagar ese salario consiguen trabajadores. Obviamente, hay empresas, estas que están acá, en este tramo de la demanda de trabajo, que estaban dispuestas a pagar menos salario, esas no consiguen trabajadores. Y acá tenés trabajadores que esperaban cobrar más por un salario más alto por trabajo. Eso no consiguen empleo. Pero lo que tiene este valor de salario es que coordina trabajadores y empresas en una cantidad de trabajo de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la idea primera de este esquema? De que esa economía, déjeme llamar a eso un mercado de trabajo libre de fricciones, solamente podía haber algún tipo de desempleo ligado con la búsqueda de empleo. O sea, con el hecho de que las personas de la economía no conocen cuáles son los empleos que se ajustan a sus calificaciones y que las empresas de la economía no conocen dónde están los trabajadores
que califican para los puestos que ellos desean abrir o abrir una vacante. Pero no podría haber otro tipo de desempleo, porque los cambios en la oferta y la demanda acomodarían rápidamente el equilibrio con una corrección del salario de la economía. A ver, ¿cuál es el problema con este modelo? Primero, nos sirve para entender la primera idea del pleno empleo, que lo usamos para poder dibujar en el modelo ISLM, en el modelo de oferta y demanda agregada, esa línea vertical que era la producción del pleno empleo, pero medio como que nos deja con las ganas. Si vos, a ver, sos una persona con preocupaciones sociales, inquietudes políticas, usted está en ciencia política, es difícil que a vos te quedes tranquilo, como probablemente el estudiante para contador público de administración de empresas no se preocuparía tanto. No porque no le preocupen a las cosas sociales, sino porque su inquietud se acabaría antes. Dicen, mira, esto se llama pleno empleo, punto y aparte y terminamos. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es cómo modificar ese modelo para que aparezca el desempleo de la economía, que es una cosa que todos conocemos, y que no es solamente desempleo friccional. O sea, una economía como la nuestra, que tiene 11, 12, llegó a tener 17, 18, 19% de desempleo, no puede ser que todo eso sea desempleo friccional. Entonces, te voy a presentar primero un modelo de desempleo, al cual yo le puse como título convenios colectivos, pero vos podrías ponerle cualquier nombre, salarios mínimos, convenios colectivos, negociación salarial centralizada, sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, la existencia de un agente de la economía, ponele el sindicato de una rama de actividad, que establece, en función de su capacidad de negociación o de intimidación o de movilización, un acuerdo con la Cámara de un sector para fijar un nivel de salarios para toda la actividad. Llamemos el salario de convenio W sub 0. Entonces, fíjate, si en esa actividad económica, sea cual fue, metalúrgica, petroquímica, la que fuera, el sindicato puede establecer, en acuerdo con la Cámara Empresarial, de acuerdo, nunca es un acuerdo fácil, en acuerdo con la Cámara Empresarial, una tasa de salario W sub 0 mayor que W rayita, que sería la solución, entre comillas, de mercado, ahí tenés una situación donde aparece una brecha entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿lo ven? Fíjate que todo esto, desde acá hasta acá, es la oferta de trabajo, esto, correspondiente a esa tasa de salario. Y que todo esto, de acá hasta acá, es la demanda de trabajo correspondiente a esa tasa de salario. Es decir, ya no son iguales como acá. Acá son iguales. Arriba esto y abajo esto no son iguales. ¿Cómo se llama esta diferencia que hay ahí entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo? ¿Desocupados? Desocupados. El gap que aparece, esa cuña que aparece entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo a esa tasa de salarios de convenio colectivo, es el desempleo involuntario por esa persona que trabaja, que genera ese salario distinto del salario de equilibrio. A ver, esa es una gran explicación de la existencia de un cierto nivel de desempleo más o menos estructural en todas las economías, en las industrias, en muchos países del mundo. La existencia de un cierto nivel de centralización sindical. Por eso que ustedes van a escuchar muchas veces argumentos a favor de una negociación salarial más descentralizada. Pero lo que está detrás de ese argumento de flexibilizar el mercado de trabajo, de simplificar los trámites registrales de empleo, etcétera, etcétera, es permitir que este salario que yo marqué con rojo eventualmente descienda y se acerque más al salario de equilibrio, porque si lo hace, la brecha entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, o sea, el desempleo, se reduce. Pero en el fondo es una historia que está muy esperanzada del papel de los precios, especialmente del salario, para coordinar este mercado.